Hay noticias de las que en ningún momento se ven a través de los medios tradicionales de comunicación, noticias realmente importantes para que los colombianos sepan la gestión de este gobierno. Pero pues para nadie es un secreto que la oposición trabaja prácticamente en complicidad con esos medios tradicionales de comunicación, que en conjunto quieren entablar esa falsa narrativa en todos los colombianos de que supuestamente el presidente Gustavo Petro no está haciendo nada, que no está cumpliendo, que le quedó mal a los colombianos, que le quedó mal a los campesinos o peor aún, que supuestamente el presidente no cumple sus promesas de campaña. Sin embargo, pues en este video todo eso queda desmontado, todas esas mentiras que la oposición está inventando de cara, por supuesto, al año 2026, porque quieren conseguir votos como sea, así sea a punta de mentiras. Y no nos extraña, pues porque es algo que han hecho durante muchísimas décadas. Pero adicionalmente, aparte de que el presidente en efecto está cumpliendo sus promesas de campaña con las personas que además lo apoyaron y que en su momento incluso le brindaron vivienda para poder conocer más de nuestro país, pues resulta que el presidente Gustavo Petro además le está dando completamente duro a los exparamilitares de nuestro país. Exparamilitares que en su momento se adueñaron ilegalmente de tierras que le pertenecían a los campesinos, a las víctimas del conflicto armado, y que esos mismos exparamilitares que ayudaron a reelegir presidentes, que ayudaron a la elección de gobernadores, a la elección de senadores, alcaldes, que incluso declararon como objetivo militar al mismo presidente Gustavo Petro y a otras personas del gobierno nacional, pues por eso será que los uribistas le temen completamente al presidente y quieren entablar toda falsa narrativa en contra de él, pues porque son esos mismos los que en algún momento se vieron beneficiados por parte de estos exparamilitares. Algunos de esos premios, por supuesto, porque no pudo haber sido la entrega de tierras ilegales a estos exparamilitares, tierras que le pertenecían era a los campesinos y que en manos de la derecha, cuando nuestro país estaba en manos de la oposición, pues no hicieron absolutamente nada por quitarle esas tierras a los exparamilitares y devolvérselas a los campesinos para que ellos las trabajaran. Eso es lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro y por eso será uno de esos temores, por eso serán las mentiras de la oposición y la derecha en nuestro país. Ya lo vamos a ver. Sin embargo, quiero que empecemos inmediatamente con este trino que en el año 2022, específicamente el 4 de junio, Jorge Bastidas, representante del Partido del Pacto Histórico, publicó a través de su cuenta de X. Él dijo: lejos de las campañas, Gustavo Petro durmió en el hogar de don Arnulfo, pescador de Honda, Tolima. En la madrugada lo acompañó a pescar, a conocer de cerca la realidad de las familias que sobreviven con la pesca. Este hombre que ustedes ven aquí al fondo es don Arnulfo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué estamos hablando de don Arnulfo? ¿Por qué él es importante en esta historia? Pues porque en su momento, cuando el presidente Gustavo Petro, en efecto, pues fue hasta allá, hasta ese territorio donde el presidente Gustavo Petro se quedó en la casa de don Arnulfo una noche, tuvieron una conversación bastante importante y en donde el presidente Gustavo Petro, cuando era en ese momento candidato, le hizo una promesa a don Arnulfo. Quiero que ustedes vean este pequeño informe que en su momento extrañamente publicó Noticias Caracol y en donde se mencionaba sobre esa promesa que el presidente Gustavo Petro le hizo a don Arnulfo y él con lágrimas además le cuenta a todos los colombianos lo que sintió al momento de enterarse que el ganador, que quien en este caso nos iba a gobernar, era el presidente Gustavo Petro. Vean esto. Al llegar a la casa de don Arnulfo Muñoz, uno de los pescadores más reconocidos de Honda, de inmediato nos lleva al lugar que se convirtió en el más importante de su casa. Estamos en la suite presidencial. ¿Acá fue donde se quedó? Sí, señora, aquí fue donde pernotó esa noche que se quedó aquí en la ciudad de Honda y en mi casa. El entonces candidato presidencial Gustavo Petro pasó la noche en esta casa de pescadores y a las 4 de la mañana don Arnulfo lo invitó a su oficina, nada más ni nada menos que el Río Grande de la Magdalena. Allí le pudo contar la dura situación que vive su gremio. Imagínese, ya uno es diabético, hipertenso, todo esto, y usted qué tal que le dé un arrebato a medianoche por allá pescando, y si lo pueden coger, pues bien, y si no, se va al agua y se pierde, porque ha pasado muchas cosas de esas. Entonces... Pensión, ¿ustedes no saben qué es? Nada, mire, en mi vida, yo no he tenido ninguna ayuda del Estado, nada. Este hombre recio de 60 años, curtido bajo el sol y enseñado a luchar contra las indómitas aguas del Magdalena, se quebranta al recordar el momento en que se conoció que Petro era el nuevo presidente. Se puede imaginar la alegría
nos abrazamos todos. Dice que sus lágrimas representan la esperanza de que haya un cambio. La ayuda para los viejos, porque realmente estamos abandonados desde hace mucho tiempo. La canoa quedará este fin de semana amarrada y sobre el río, porque este hombre que representa a cientos de habitantes de la ribera del Magdalena está listo para viajar a la capital. Nos vamos porque debo de irme para la posesión presidencial. Varias cosas que decir respecto a ese video, ¿no? Don Arnulfo, pescador, menciona que estuvieron abandonados durante muchísimo tiempo, pero adicionalmente también menciona que el presidente Gustavo Petro lo invitó a su posesión presidencial. Qué diferencia de expresidentes que invitaban a personas que estaban vinculadas con el narcotráfico, y vean ustedes el presidente Gustavo Petro a qué tipo de personas invitó en su momento. El 3 de diciembre de 2022, cuando ya en efecto el presidente Gustavo Petro fue electo, cuando ya el presidente Gustavo Petro pues empezó a fungir como el primer mandatario de nuestro país, publicó esta emotiva fotografía y él dijo: con Arnulfo, el pescador de Honda que me ofreció su casa para dormir y continuar en mi campaña electoral, ahora en la Convención Nacional Campesina. Sin embargo, pues recientemente don Arnulfo volvió a estar allí en las redes sociales, volvió a aparecer a través de las redes sociales, pero esta vez porque el gobierno del presidente Gustavo Petro le cumplió. Observen esto: lo que fue una promesa de campaña hoy es un hecho de gobierno. En junio del 2022, el presidente Gustavo Petro visitó la casa de don Arnulfo, donde se comprometió a devolverle la tierra al campesinado a través de la reforma agraria. Petro sí cumple, porque hoy se materializa el sueño de estas 40 familias campesinas y pescadoras que se convierten en las dueñas de legítimas de 46, en las dueñas legítimas de 416 hectáreas en La Victoria, Caldas. Este video fue grabado también por la Agencia Nacional de Tierras, quien está liderando todo este proceso de entrega de tierras a los campesinos, unos días antes de que en efecto don Arnulfo tuviera su tierra. Vean esto. Ay, yo te añoro libre en la montaña, porque mi vida sin ti. Muy buenos días, señor presidente. Le habla Arnulfo Muñoz, el pescador artesanal de Honda. Cuando fuiste en campaña a mi casa nos prometiste unas tierras, unas ayudas, y gracias a Dios estoy con los de la Agencia Nacional de Tierras. Entonces los predios que usted nos ayudó a conseguir, cumpliendo su promesa para nosotros con los pescadores, nos las van a entregar el viernes. Le agradecemos mucho, señor presidente. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Que esté bien. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Se imaginarán ustedes, por supuesto, la nostalgia, pero además la alegría de don Arnulfo al saber que por primera vez, después de décadas, un presidente por fin les cumple. Harman Felipe, quien es el director de la Agencia Nacional de Tierras, también se refirió a este hecho que podríamos decir que es prácticamente histórico, porque el mismo Arnulfo mencionó que ningún presidente se habría preocupado por los pescadores, que ningún presidente nunca jamás los había escuchado, y este es el momento. Vean lo que Harman escribió: a los pescadores campesinos se les confinó al agua por décadas, como si el campo tampoco fuera de ellos. Les arrebataron el derecho a sembrar, a echar raíz con sus familias en su propia tierra. En junio del 2022, el presidente Gustavo Petro prometió en campaña que serían parte de la reforma agraria, y hoy este gobierno les está cumpliendo con la entrega de 416 hectáreas que pasan a sus manos. Hoy no solo se escribe la justicia agraria con arado, también con canoa, porque estos pescadores como don Arnulfo vuelven a ser campesinos. Colombia da un paso más hacia la dignidad. Y quiero que ustedes observen por favor este emotivo video en donde en efecto don Arnulfo se refiere no solamente a la promesa de campaña del presidente Gustavo Petro, sino también menciona los desafíos de los pescadores, que son muy pocos los jóvenes los que se dedican a la pesca, y que en efecto de ahí nace también esa necesidad de poder transitar a otro tipo de economías y a otro tipo de territorios, como en este caso pues el campesinado, las tierras. Observen esto. En este pueblo somos un pueblo de pescadores, pues de pronto ahorita con las nuevas tecnologías no quedan casi jóvenes, muy poquito, jóvenes en el río, ya la mayoría que estamos en el río somos viejos. Ha cambiado la forma y las artes de pesca.
Anteriormente era netamente artesanal. Ahorita no, ahorita es volador, peludo, chinchorras, raleras. Me dijeron, don Arnulfo, que el doctor Petro, candidato a la presidencia, quiere visitar su casa. Cuando llegó él como a las 5 de la tarde, 5:30, de una vez él se fue de frente de lo que él quería hacer si era presidente, o sea, las reformas. Fue cuando yo le dije, doctor, no fuera posible que a nosotros nos tuviera en cuenta para darnos tierra. Me quedó mirando y me dijo, pescadores campesinos. Sí, doctor, nosotros podemos también sembrar pan coger, hacer estanques piscícolas. Me dijo, don Arnulfo, si yo soy presidente, a ustedes los pescadores los voy a incluir en la nueva reforma agraria. Y tenga por seguro que de mi parte vamos a hacer todo lo posible para poder sacar todo este proyecto avante. En campaña vimos al presidente Gustavo Petro recorriendo el río Magdalena, el río Grande. En esa conversación, don Arnulfo le contaba un sueño y era que los pescadores querían tener una alternativa a la pesca. Y esta alternativa se está materializando hoy, 25 de abril. Y algo de lo que hablaba mi papá, que es una Colombia de propietarios. Y que estamos muy contentos el día de hoy porque sabemos que este es un compromiso del señor presidente y nuestra obligación como funcionarios públicos es honrar los compromisos y seguir con la senda de la transformación de Colombia. Nosotros vamos a tratar de aprovechar al máximo este terruño y espero que algún día podamos invitarlo para cuando estemos en buena producción y que nos acompañe con su familia. Muchas gracias a todos. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama. Ahí vieron ustedes, estas son noticias completamente emocionantes que por supuesto la derecha y los medios tradicionales no quieren que los colombianos vean, pero no es lo único. Recordemos que hace algunos meses el mismo Federico Gutiérrez indicó que supuestamente el presidente Gustavo Petro era enemigo de Antioquia y enemigo de Medellín, pero las cifras dicen todo lo contrario de las gestiones que el presidente Gustavo Petro ha hecho también en estos territorios. Antioquia, como lo menciona aquí el representante Alejandro Toro, es el departamento de Colombia que más tierras ha recibido los campesinos en el gobierno liderado por el presidente Petro. Pero como no es en el poblado, ni se acordó de los clubes del sur de Medellín, se han dedicado a decir que este gobierno odia a Antioquia. Los que han odiado son quienes principalmente, junto al paramilitarismo, el despojo de millones de hectáreas en el país a campesinos indefensos y este departamento que suma la mayor cantidad de víctimas está siendo atendido desde la periferia abandonada por una élite indolente. Quiero que ustedes vean este informe que publica aquí Red Más Noticias y en efecto pues nos vamos inmediatamente a ese tema que el mismo representante Alejandro Toro toca y es porque sabemos que por décadas el Estado colombiano tuvo alianzas con los paramilitares y eso está documentado por diferentes operaciones, la Jurisdicción Especial para la Paz también lo ha determinado, diferentes documentos también lo han mostrado y que por supuesto pues no le podían quitar las tierras a quienes eran sus aliados, pero tenía que llegar el primer gobierno de izquierda para que en efecto eso se hiciera realidad. Vean esto. Vamos a hablar sobre regiones porque Antioquia es el departamento donde más tierras han sido entregadas a las familias campesinas afectadas por la violencia. Según la Agencia Nacional, en el 2024 se han entregado 45.000 hectáreas. Desde el Congreso piden a las autoridades unirse para impulsar la economía de los campesinos. Más de 9 millones de víctimas del conflicto armado se ubican en Antioquia, un departamento que por años cientos de sus predios fueron ocupados por hombres armados que con amenazas e intimidaciones sacaron a las familias campesinas. Mucho conflicto armado. Y los tocó salir, porque yo soy desplazado. Pasó con el hermano mío, me lo mataron. Lamentablemente la violencia se lo llevó, me lo mataron y yo tomé las banderas para seguir adelante. Entre los armados que azotaron la región con una ola de terror y zozobra fue el ex paramilitar alias Macaco, comandante del bloque central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pues los campesinos sufrieron mucho el desplazamiento, despojo de tierras, por eso el día de hoy es muy significante para ellos recibir después de mucho tiempo estas tierras para volver a trabajar. Desde hace 3 años el gobierno con vías sociojurídicas ha logrado recuperar las tierras para el Fondo de Reparación de Víctimas. Solo en el 2024 en Antioquia pasaron de 5.000 a 45.000 hectáreas entregadas. Lo
que hemos venido haciendo acá es destrabar precisamente ese sinnúmero de bienes que en su momento entregaron los grupos paramilitares para que, por un lado, la tierra vaya a beneficio de los campesinos, pero también podamos avanzar en la reparación administrativa. Red Más Noticias llegó al Bajo Cauca antioqueño. En esta subregión, más de 16.000 hectáreas han sido entregadas a familias víctimas del conflicto armado. En esta zona son 3.000 las víctimas del conflicto que esperan ser restituidas en sus derechos. Por ello, este jueves 4 de los predios de alias Macaco pasaron a manos de los campesinos. Son 85 títulos de propiedad como estos los que está entregando la Agencia Nacional de Tierras a 169 familias campesinas del Bajo Cauca antioqueño. Una cosa es entregar la tierra, otra cosa es que la gente pueda producirla. Para eso necesita créditos blandos, condonables, industrialización, capacitación, semillas, recursos, vías para poder entrar y salir. Este es un primer paso a través de la Agencia Nacional de Tierras y esperamos que la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural complementen este trabajo en este territorio. Desde el Congreso hacen un llamado a las autoridades a buscar un apoyo interinstitucional para impulsar la economía de la región. Ahí vieron ustedes que en efecto esas tierras que tenían en su poder los paramilitares, llegó el presidente Gustavo Petro y se las quitó porque son tierras que no le pertenecen a ellos, son tierras de los campesinos. Campesinos que incluso hoy, con lágrimas en sus ojos, reciben esas tierras después de tanto sufrimiento, porque ustedes escucharon a esos campesinos que fueron víctimas del conflicto armado, que fueron desplazados, que fueron despojados de sus tierras. Tenía que llegar este gobierno para que en efecto se les devolviera a ellos lo que siempre les perteneció. Vean ustedes lo que escribe el director de la Agencia Nacional de Tierras. Ver lágrimas en los rostros del campesinado al recibir su pedazo de tierra nos demuestra que más que 1.704 hectáreas de tierra, lo que entregamos en Cáceres son oportunidades para que 254 familias antioqueñas siembren prosperidad y dignidad. La reforma agraria en el gobierno del presidente Gustavo Petro garantiza la justicia social en lugares donde antes solo había olvido y despojo por la violencia. Seguimos trabajando. Vean esto. La posibilidad real de que aquí cada familia tenga una sonrisa en su corazón y abrace como un futuro distinto a sus hijos, la posibilidad de que tengan una tierra. Se acabaron 15 años de angustia, 15 años de andar pagando arriendo para nuestros proyectos productivos. Ya podemos decir segundos planes. Ustedes saben que aquí en particular se ha venido planteando que es que el gobierno no quiere Antioquia. Que ahí fíjense ustedes que ha sido por orientación del mismo presidente de la República que aquí literalmente bajo mi dirección pasamos de 5.000 hectáreas, Ferlín, ¿cierto? Que también es mérito de aquí del equipo de la territorial, a 45.000 hectáreas. Yo creo que Ferlín se merece también un gran aplauso, ¿sí o no? Nunca, compañeros y compañeras, permitan que el miedo vuelva a sembrarse en el corazón del campesino. Que estas fincas sean símbolo de unidad, símbolo de paz. Desde Cáceres, Esto es lo que definitivamente la oposición no quiere que vean los colombianos, porque esto es lo que está haciendo este gobierno. Esto de tantas cosas que ha hecho el gobierno, arrebatarle, quitarle, bueno. Ayer dentro de los comentarios, para que vean que yo siempre los leo, leí por ahí un comentario que decía que no se dice arrebatar, pues porque son tierras que en efecto le pertenecieron siempre a los campesinos, pero que en efecto pues son tierras que nunca fueron gestionadas por la derecha, porque son tierras que le pertenecían siempre a los campesinos. Aquí la presidencia de Colombia también escribió: gobierno entrega predios que pertenecieron al ex jefe paramilitar Macaco para reparar a víctimas en el Bajo Cauca antioqueño. Y por supuesto, antes de finalizar, leerles a ustedes este trino que publica el director de la Agencia Nacional de Tierras, en donde dice: Don Arnulfo y la Asociación de Pescadores Artesanales de Honda no solo recuperaron la tierra y el agua, también volvieron a soñar con un futuro digno para su familia y su comunidad. Hoy el gobierno del presidente Gustavo Petro cumple su palabra con la entrega de 416 hectáreas en La Victoria, Caldas. Esta entrega es la garantía de soberanía, es arraigo y también es agua.
con proyectos de piscicultura comunitaria, los pescadores se preparan para repoblar el río Magdalena y garantizar alimento y trabajo para las próximas generaciones, porque la reforma agraria también vive en los ríos, en la tierra y en la dignidad del pueblo. Aquí queda completamente claro que en efecto, primero, el presidente Gustavo Petro no está en contra de Antioquia, como lo quiere hacer ver Federico Gutiérrez o también el señor Julián Andrés Rendón, que han manifestado en reiteradas oportunidades que supuestamente el presidente está en contra de esta región. Completamente falso. Pero adicionalmente que el presidente le cumplió a don Arnulfo, quien le prestó su casa, quien le prestó su hogar para que pasara una noche allí mientras él era candidato, y que también lo más importante aquí es que el presidente le está quitando esas tierras a los exparamilitares, tierras que le pertenecen y que le pertenecieron siempre a los campesinos, tierras que en efecto pues ellos se apropiaron de manera ilegal, vamos a decirlo, porque no sabemos si la derecha aquí pudo haber fungido un papel importante para que los exparamilitares que tanto los ayudaron en su momento pues tuvieran acceso a estas tierras que pertenecían a los campesinos. Así que a todos, como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Los leo aquí abajito en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de estos logros? De que don Arnulfo por fin tiene su tierra, de que ya no solamente se va a dedicar a la pesca, sino también a otras partes del campesinado. Y por supuesto, ¿qué piensan ustedes de que en efecto el presidente Gustavo Petro vaya con toda frente a estos exparamilitares que le arrebataron las tierras a los campesinos? Así que los leo atentamente en los comentarios. Muchísimas gracias a todos, como siempre nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.